Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, abogado, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a iniciar con la lista de asistencia. Aquí. Bueno, abogado, yo tengo una pregunta de la clase pasada. Estoy comenzando clases, te llamo al salir de clases. Ok, dale, pues. Vamos a mandar un WhatsApp ahorita. Vaya. Dígame, Eva. Abogado, en realidad tengo dos preguntas que tienen que ver con la que vimos en la clase pasada. Mi primera pregunta es que no me quedó claro cuando que los procesos arbitrales relacionados con inversiones no serán resueltos en equidad. Eso no me quedó claro. Y también tampoco me quedó claro cuál es la diferencia de una oposición y una nulidad completa. Ok. Ya le voy a ayudar con eso. Entonces solo vamos a pasar la lista. Vamos a ver aquí. Jesús Francisco Velázquez Maldonado. Presente, buenas tardes. José Sebastián Yahar Lara. José Francisco Cardona Bueso. Eva Cecilia Olive Guigurens. Presente. Moisés Nazar Vázquez. Diego Fernando Maudó. Presente, abogado. Otto Eduardo Martínez Montoya. Andrés Santamaría Callejas. Presente, buenas tardes. Astrid María Trabanino. Presente. Alexis Fernando Cruz Duarte. Presente. Diana Patricia Hernández. Presente. Florencia Zelaya Reina. Presente, abogado, buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Josué Avilés Paz. Presente, abogado, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Irías Corrales. Jaime Armando Andara Argueta. Presente, abogado, buenas tardes. Carlos José Cobo Bustillo. Presente, abogado, buenas tardes. Jennifer Fabiola Mendoza Romero. Presente, abogado, buenas tardes. Buenas tardes. Giovanna Leticia Vanegas Rubio. Giovanna Leticia Vanegas Rubio. Bueno, entonces ahí veo a Moisés Nazar Vázquez. Okay. Nos faltan José Sebastián Yahar Lara. ¿Está por ahí José Sebastián? Y Otto Eduardo Martínez. No sé si me escucha ya. Sí, ahora sí, Giovanna. Bienvenida. Gracias. Y Otto Eduardo Martínez. Ya puso presente en el chat. Ok, ya lo marqué, solo me falta Otto. Ok, bueno, jóvenes. Eva tiene entonces una pregunta y dice que ella no entiende lo que significa equidad. Y bueno, es lógico que todavía no lo entienda Eva, no se sienta mal porque todavía no hemos entrado a ese detalle de cuáles son los tipos de arbitraje. Entonces, cuando veamos los tipos de arbitraje, usted va a ver que hay diferentes naturalezas de arbitraje o diferentes reglas que aplican al procedimiento arbitral. Y en atención a ellos se dividen según las reglas y según su naturaleza. Entonces, hay dos divisiones. Buenas tardes, abogado. Disculpe la interrupción. Presente, Otto Martínez. Ah, ok, perfecto. Bienvenido. Entonces, vamos a ver que hay diferentes tipos de arbitraje. Y con lo otro que usted me mencionaba,
el tema de la nulidad, yo le decía que en materia de arbitraje, el único recurso que cabe contra la decisión, el fallo, el laudo, la sentencia arbitral, es el recurso de nulidad. Y esa nulidad es un recurso que básicamente ataca las formalidades, o sea que no es un recurso que se configure en el fondo del litigio, ya no examina el fondo del litigio, sino que se configura en la forma, y es, digamos que taxativamente tasado cuáles son esas posibles inconsistencias de forma que puede tener un laudo que amerita su nulidad. Y por eso le decía, hay 7 causales que anulan el proceso totalmente, o sea que es una nulidad total, pero hay 3, ¿verdad?, causales que no anulan totalmente el laudo, sino que solamente ordenan que se corrija, se complemente o se aclare, ¿verdad? Se corrija, se complemente o se aclare. Esas son las 3 posibilidades que tiene en esas 3 causales, ¿verdad? Y vamos a ver que esas son ultra, extra, citra petita, haber otorgado más de lo pedido, fuera de lo pedido o menos de lo pedido, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a ver en su debido momento, pero muy bien las preguntas. Vamos a proyectar entonces la presentación para facilitar el entendimiento de la clase y por favor me interrumpen si tienen alguna pregunta o duda que vaya surgiendo. Bien, vamos a ver. Share screen. Ya deberían de poder ver ustedes ahí la presentación. Entonces, ayer decíamos el artículo 35 de la sede es catastrófico por aquello perdón, el 329 constitucional, catastrófico por aquello del arbitraje obligatorio, por aquello también de que decíamos que Consejo de la Judicatura no existe, pero al final el tema es, en defecto del Consejo de la Judicatura, hombre, el órgano de jerarquía superior es el Poder Judicial, ¿verdad? Y evidentemente ha sido el Poder Judicial quien ha designado los tribunales de jurisdicción especial o de competencia especial para estas zonas. Recientemente emitió su decreto, su acuerdo, para que fuera luego aprobado por el Congreso Nacional y publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Dice el artículo 329 en uno de sus múltiples párrafos, la ley puede establecer la sujeción a arbitraje obligatorio para la solución de conflictos de las personas naturales o jurídicas que habiten dentro de las áreas comprendidas por estos regímenes para ciertas materias. Es importante resaltar el arbitraje obligatorio, nuevamente aparece ya a nivel de la Constitución de la República, o sea que adquiere lo que llamamos digamos, una supremacía constitucional, y en ese sentido no podemos negar que en Honduras existe el arbitraje obligatorio para ciertas materias y para ciertos regímenes, particularmente el de las sedes. Y luego, los tribunales de la zona sujetas a este régimen jurídico especial podrán, se vuelve potestativo, podrán adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes del mundo, siempre que garanticen igual o mejor los principios constitucionales de protección a los derechos humanos previa aprobación del Consejo Nacional. Aquí hay 2 temas que hay que resaltar. El primero es el tema de adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes del mundo. Hay 3 artículos en la ley de las sedes que hacen referencia a esta posibilidad y evidentemente esto es un atractivo para el inversionista. Evidentemente el inversionista que estaba acostumbrado a la legislación anglosajona, al sistema jurídico del precedente y a la mecánica penal del jurado, evidentemente va a querer importar esas prácticas de sus países para poderlas aplicar en estas zonas especiales de desarrollo. Y en ese sentido, evidentemente, esa es una de las grandes ventajas que tiene este régimen. Habrán críticas a favor o en contra. Bueno, podríamos decir que qué barbaridad, que cómo estamos permitiendo que se nos imponga un sistema. Hombre, bueno,
vivir y adherirse a este régimen no es obligatorio. Y en ese sentido, habría que entonces tener la libertad de quererse someter o no a esa sede o a otra sede que puede estar cerca o puede estar en otro lugar. Y esa podría ser una opinión, digamos, a favor, ¿verdad? Que es cada quien escoge si se adhiere o no se adhiere. Una opinión en contra podría ser, bueno, pero eso supone que habría un paralelismo de sistemas de impartición de justicia en una misma nación. Bueno, sí, evidentemente que sí, habrían paralelismos, pero se supone que por el hecho de que estos tribunales los designa el Consejo de la Judicatura y en su defecto el Poder Judicial, se supone que son jurisdicciones especiales que están supeditadas siempre al control del Poder Judicial. Y la última frase establece un principio muy importante que es la protección de los derechos humanos previa aprobación del Consejo Nacional. Yo no sé si ahí quería decir previa aprobación del Congreso Nacional o si quería decir del Consejo Nacional de la Judicatura. En cualquier caso está malo, porque debieron haber puesto el nombre propio como es. No se llama Consejo Nacional, se llamaba en todo caso Consejo Nacional de la Judicatura, con lo cual dejan abierto ahí un tema de interpretación que habría que aclarar. Nuevamente, una mala redacción genera muchas dudas y muchas confusiones. Pero yo creo que al final el tema es, bueno, imaginémonos que la ley Sharia pudiera permitir guindar en la horca, digamos, a los ladrones. Hombre, eso atenta contra los derechos humanos, ¿verdad? Y contra todos los tratados que tenemos suscritos como país. Y por lo tanto, si viniera una sede que trae un sistema o una tradición jurídica de la ley Sharia, evidentemente no vamos a poder permitir que simplemente esa forma de sanción o de pena de muerte, porque en Honduras no existe la pena de muerte, ¿ya? Y entonces eso entraría en conflicto con nuestra legislación y ahí definitivamente se tendría que oponer el Poder Judicial, ¿cierto? Se tendría que oponer el Poder Judicial si acaso alguna vez se quisiera implementar un tipo de situación de estas. Pero son problemas que nos estamos ganando de gratis, creo yo, porque al final, al no dejar las cosas plenamente claras, puede ser que luego surja algún trasnochado ahí que viene a invertir en una sede y dice, yo aquí hago lo que quiero. Y yo les voy a decir una cosa, a mí me pasa mucho que los clientes extranjeros, sobre todo, cuando vienen a un país que es así de subdesarrollado, creen que vienen aquí a dar órdenes y a veces tratan de imponer sus criterios y no son personas necesariamente millonarias o que han hecho lo que en su vida les ha, digamos, venido en gana hacer. Entonces yo no quisiera pensar qué pasaría si viniera un magnate que sí está acostumbrado a hacer lo que quiere en su país de origen, o en el país en el que reside, o en los países en los que reside. Entonces, hay que tener claras las reglas para luego no tener problemas, sobre todo porque yo no quiero quedar comprometido como país a pagar indemnizaciones multimillonarias por pleitos que van a ser eternos y que evidentemente se van a resolver conforme reglas que nadie en Honduras conoce, porque no forman parte de nuestra tradición y sistema jurídico. Entonces, en ese sentido, creo que puede haber algo muy negativo en eso de estar importando otras prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del jurado, todos hemos visto cómo han sido atropellados los derechos individuales de hombres y mujeres en países que tienen su sistema bajo jurado, porque, bueno, al final son cualquier ciudadano común y corriente que llega y no tiene conocimiento de derecho, no tiene conocimientos científicos para poder determinar si la persona es o no es culpable del delito que se le imputa. Y en ese sentido, entonces, puede ser que muchas veces queden personas que eran inocentes encarceladas y queden encarceladas y queden, sí, que encarcelan muchos inocentes o que quedan muchos culpables sueltos, ¿verdad? Quedan muchos culpables sueltos. Claro, bajo los principios humanitarios que profesa el sistema penal anglosajón, en el caso de Estados Unidos, supuestamente, yo creo que yo comulgo con esa idea, es menos malo o menos perjudicial para la sociedad que esté suelto un asesino a que se encarcele a un inocente. Entonces, en ese sentido, ellos dicen, bueno,
que el error siempre sea que ande suelto el asesino y no que metamos preso al inocente, pero bajo esa premisa el concepto del jurado no necesariamente es el más acertado. Y en relación con el artículo 329 tenemos el artículo 14 de la ley de las sedes, de la ley orgánica de las sedes, párrafo primero, que establece que las sedes estarán sujetas a jurisdicción especial y que contarán con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva en todas las instancias sobre las materias que no estén sujetas a arbitraje obligatorio. Entonces, claro, ellos ponen en un pedestal el arbitraje, ¿ya? Lo cual me encanta, pero digo, en Honduras no existía el arbitraje obligatorio hasta que hay 3 artículos en la ley de las sedes y 1 en la Constitución que lo establecen. Y luego establece, bueno, para todo lo que no puede ir a arbitraje, ahí sí que va a haber un tribunal autónomo e independiente con competencia exclusiva. ¿Verdad? Entonces, probablemente veamos tribunales de la niñez, tribunales de adolescencia, tribunales de familia y tribunales de materia penal o criminal. ¿Verdad? Eso es lo que lógicamente tendríamos que ver a nivel de tribunales especiales en las sedes. Bien, eso solo era como un esbozo general y para que ustedes vayan teniendo una idea de qué es lo que hay en la ley con respecto a conciliación, arbitraje. Ya vimos en la Constitución, vimos que hay una ley muy nueva y muy reciente de conocimiento para nosotros, tal vez no de aprobación porque se aprobó en el 2013, pero que nadie hablaba de ella hasta ahora y que incide mucho en este tema de la conciliación y el arbitraje. Y que ya tiene su propio centro de conciliación y arbitraje, ya tiene sus propias normas. O sea que nosotros, por ejemplo, entramos a ver su página y podemos descargar sus documentos. Y ustedes van a ver, por ejemplo, si acaso esto me permite descargar. Podemos encontrar algunas guías, ¿verdad? Por ejemplo, ellos tienen una guía de migración, tienen una guía de la industria médica, tienen una guía de manufactura y energía, tienen una guía para la industria financiera, tienen una guía para la industria inmobiliaria, tienen un doing business corto, tienen un doing business largo, tienen una cláusula modelo, ¿ok? Una cláusula modelo para resolución de disputas. Tienen también los reglamentos en cuanto a precedentes para reclamos pequeños y menores. Tienen uno para los precedentes en cuanto a reclamos moderados y de alta cuantía. Y aquí hablan de equidad, equitable. Entonces vemos que ya tienen ellos una producción legislativa muy importante, una producción legal muy importante para la referencia de todos sus habitantes y de, evidentemente, también todos sus... Sí, hay preguntas. Abogado, es que mire que yo me quedé con una duda sobre el nombramiento de los jueces y magistrados. Que yo tengo entendido que el comité, según lo que leí de la ley, es el comité para la adopción de mejores prácticas, el que va a darle el listado al Consejo de la Judicatura, que ahorita es la Corte prácticamente, los magistrados, y de entre ese listado ellos van a decidir. Pero entonces ellos no pueden salirse del listado que le dé el comité para mejores prácticas. Pero ¿y quiénes integran este comité? Ya vimos ayer quiénes integran el comité, sacamos la lista, aquí están. Es que eso es lo que no me había quedado claro, porque yo, o sea, tengo entendido que entonces los magistrados no van a poder como salirse de los márgenes que les den, o sea, de los, por ejemplo, si presentan un listado de 15, entonces dentro de ese listado ellos van a escoger, pero no van a poder salirse de esos márgenes. Y si digamos que no entiendo tu pregunta, ¿me estás preguntando de cómo se designa el CAMP o cómo se designan los tribunales? No, le estoy preguntando le estoy preguntando del artículo 15. Sí. Ajá.
O sea, dice que el comité de adopción de mejores prácticas es el que realizará el proceso de selección, que le enviará el listado de candidatos a el Consejo de la Judicatura. Entonces, del consejo, de entre ese listado que mande de opciones, el comité va a escoger. Pero mi pregunta es que si no, o sea, no puede entonces proponer otros candidatos la Corte, por ejemplo. La Corte no puede decidir quiénes integran el listado, solo escoger. No, para nada. O sea, evidentemente los jueces y los magistrados para cada sede, ya, los va a nombrar la Corte, el Poder Judicial, pero los candidatos los presenta el CAMP y evidentemente al CAMP se le asignan los nombres o se le designan los nombres de las personas que esa sede quiere. Ahora, lo que se supone, porque tampoco está claro en la ley, es que va a ser un solo tribunal para todas las sedes, ¿ya? Entonces, por eso es que el CAMP lo va a designar, porque supuestamente si tenés 4 sedes, bueno, entonces que las 4 propongan y entonces de entre los que proponen esas 4 sedes, vamos a nombrar ese grupo de jueces y magistrados. ¿Ya? Pero el abogado que también lo dejan bien, es que lo dejan bien abierto y bien limitado al mismo tiempo, porque digamos que el CAM, digamos que toca escoger 4 personas para, solo un supuesto, 4 personas para un tribunal, una determinada área, y digamos que le mandan una lista de 5 para que escoja el Consejo de la Judicatura, o sea, está como que tienen que ser 4 de esos 5, ¿verdad? Entonces, complicado también, prácticamente le están imponiendo quiénes nombrar. Claro, de plano que te lo van a imponer, o sea que al fin y al cabo así va a ser. Y con el tema del plazo, si ves el artículo 17, párrafo segundo, dice, la estructura, atribuciones y competencia de los órganos jurisdiccionales de cada zonas, ahí hay un error, de cada zonas, porque dice de cada y luego lo dice en plural, así como el tiempo de duración en el cargo, o sea, no son necesariamente periodos limitados, como por ejemplo los 7 años de los magistrados de la Corte Suprema. Y eso lógicamente atiende las reglas del derecho anglosajón, a donde las designaciones de jueces y de magistrados son vitalicias. O sea, lo que está buscando este régimen es precisamente que se permita tener una estabilidad de los jueces y que estén ahí para la eternidad. O sea, que no haya ningún tiempo de duración, que no vaya de acuerdo con ningún tipo de designación y que no afecte la política en este tipo de cuestiones. Ahora, pueden haber reemplazos. Sí pueden haber reemplazos, claro, porque puede ser que fallezca o que renuncie o que dimita alguno, evidentemente. Pero lo que está buscando el artículo es dejar abierta la posibilidad a que sean de derecho común o de derecho anglosajón y que los requisitos sean completamente subjetivos. Por ejemplo, profesionales del derecho de alto prestigio. O sea, ¿quién dice que es de alto prestigio algo o no? Yo soy de alto prestigio, por ejemplo, y tengo 2 años de tener mi bufete privado, personal. ¿Será eso alto prestigio? El número de años de experiencia en la práctica independiente. ¿O será de alto prestigio que estuve en una firma regional de alto prestigio durante más de 10 años? Eso será alto prestigio. ¿Qué es alto prestigio? Luego dice, reconocida trayectoria en jurisdicciones nacionales o extranjeras. Reconocida trayectoria, que es traer constancias de que yo he estado litigando o constancias de que he estado acudiendo a instancias administrativas a pedir, no sé, permisos, licencias y hacer trámites de tramitador con corbata. ¿Qué es tener trayectoria? Y luego acreditar siempre, dice, amplio conocimiento y experiencia. Amplio conocimiento y experiencia. Son requisitos, digamos, bien subjetivos. Pero lo cierto es que esa era la idea. La idea era dejarlo abierto y que no hubiera determinación de años, que no hubiera determinación de requisitos. Y el tema, sobre todo, el tema jurisdiccional es muy importante porque van a ser un solo tribunal para todas las sedes o no. O sea, ¿va a haber un tribunal en cada una de las sedes o va a haber uno para todos? Y eso todavía para mí es una nebulosa. O sea, yo todavía no lo entiendo porque como hay errores de redacción que dice de los órganos jurisdiccionales de cada
Entonces yo digo, bueno, entonces pareciera que cada sede va a tener su propio órgano jurisdiccional. Si no hubiese dicho de las. Y luego el artículo 14, párrafo segundo, dice el sometimiento a una jurisdicción arbitral o judicial diferente a las sedes. Entonces yo también puedo pactar, ¿ya?, contractualmente, que yo no me voy a someter a la jurisdicción de esa sede, sino que me voy a ir, por ejemplo, si estuviera en Roatán, a los juzgados de letras de Roatán. Entonces, hay toda una gama de opciones. Eso es bueno y eso es malo. Es bueno porque te permite tener esa flexibilidad de escoger, y es malo porque te genera un montón de dudas y, lógicamente, te puede duplicar los trabajos, ¿verdad? Porque no sabemos cómo va a funcionar en la vida real. Con respecto a quienes integran el campo, aquí dijimos, ¿verdad? Empiezan con caca y terminan con fe. Así, ¿ve? De la 1 a la 21, empiezan con caca y terminan con fe. Esos son los que integran. Y luego tenemos aquí la cláusula modelo de arbitraje, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí, es interesante porque dice que el arbitraje requerido por el acuerdo de arbitraje va a ser administrado por Prosper Arbitration Center, LLC, que es una compañía de Texas. Es un Limited Liability Company, un LLC, por eso se llama aquí LLC, Limited Liability Company, que vendría siendo el equivalente a una sociedad de responsabilidad limitada de Estados Unidos, de Texas. Y aquí ya te ponen los statutory enactments y puedes entretenerte leyendo muy bien cómo está estructurada la cláusula modelo. Si ustedes se fijan, aquí hay una referencia a la Convención de Nueva York para el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral extranjero. ¿Ok? Y así podemos ir viendo otro montón de documentos, ¿ya? Por ejemplo, les decía que ellos tienen un Doing Business Report. Entonces, claro, con esto ellos muestran un comparativo en el que ellos dicen que están mejor y que están dentro de los 10 mejores países del mundo, ¿ya? ¿Recuerdan en el ranking los primeros 10 países? Bueno, conforme los números que obtuvo Próspera, y aquí ven ustedes cuáles son las sedes: Puerto Castilla, La Ceiba, Puerto Cortés, Cuyamel, San Pedro, Roatán, ¿eh? Mapala. Miren, estos son los existing hubs, los naranjas, y los potential, que es donde ya están ellos comprando tierras, ¿ya? Que andan viendo ahí. Ya Ceiba, a mí ya me dijeron que Ceiba aquí ya es existing, o sea que Ceiba ya es existing, pero no estaba actualizado cuando yo tuve acceso a esta guía. Y aquí, bueno, te va dando la explicación, te hace una referencia a la Constitución de la República. Están muy bien organizados, ¿verdad? ¿Para qué? Están muy bien organizados. Te dan los costos, igual que te los da el Doing Business Report. Te dice, bueno, forming an entity, ¿verdad? Constitución de sociedades, obtención de permisos, cumplimiento de las regulaciones, cumplimiento laboral, pago de impuestos, resolución de disputas. Y ellos le llaman default arbitration. Ellos le llaman default. No le ponen mandatory arbitration, le ponen default, ¿verdad? Es una palabra más bonita, más suave para decir que es obligatorio. Y luego te ponen aquí Roatán Common Law Code, used as basis for resolving private legal disputes. Entonces, sí hacen una referencia a un código de legislación common law, ¿ok? Entonces, claramente aquí vemos que no es civil law. Y ellos le llamaron el Roatán Common Law Code, ¿ya? Entonces ya ellos ya tienen un código legal común de Roatán. Así lo tienen ellos. No lo conozco ese código, ya no lo conozco. Luego te dicen los impuestos. Evidentemente la ley hace una referencia a las tarifas que son máximas. 12 para el impuesto sobre la renta y en fin, establece otro tipo de tarifas para otro tipo de impuestos. Evidentemente es renta, ventas y tenencia de la tierra. Esos son, digamos, los 3 mundos de impuestos que contempla la sede. Esto es evidentemente constitucional y lo tiene la ley de las sedes, ¿ok? El porcentaje 90-10 que va en relación con el artículo 127 constitucional.
Y aquí va, es un bonito reporte, ¿verdad? Aquí te establece cuál es el costo, cuánto tiempo tarda el registro de una entidad y te hace un comparativo, ¿verdad? Por ejemplo, Próspera con Estados Unidos y con Honduras. ¿Ya? Te pone el número de pasos. O sea, ellos están mejor que Estados Unidos. Eso es lo que te están diciendo. Es más barato, es mejor que Estados Unidos y mejor que Honduras. Abogado. ¿Ya? Tienen su formulario, ya te atiendo. Tienen aquí su formulario para regular sus actividades. Aquí tienen ellos el escudo de Honduras y el logotipo de la sede. O sea, para poder obtener un permiso municipal, diríamos, un permiso de la sede. Y toda la información ya que tiene que ver con el doing business. Dígame, Diego, creo que es Diego. No, abogado. Jaime, mire que tengo una consulta con lo que mencioné anteriormente del Common Law Code de Roatán. Eso tiene, digamos, el contenido de esas leyes en diferente a las que contempla la legislación hondureña o... Sí, claro, porque son de ley común, son de common law, no es de civil law. No es nuestro código civil, nuestra legislación tiene un origen civil, tiene una espina dorsal que se fundamenta en el derecho romano, ¿ya? ¿Cierto? No se funda en el derecho inglés, se funda en el derecho romano. El derecho de Estados Unidos se funda en el derecho inglés, que era completamente distinto y era son animales completamente distintos. Entonces va a variar la aplicación del derecho. Claro, la aplicación de las leyes en la zona de desarrollo es otro derecho, y por eso aquí te estoy mostrando en pantalla lo que ellos tienen como el Private Alternative Dispute Resolution Rules, o sea, el reglamento de resolución alternativa de disputas privadas, ¿cierto? Y este es, digamos, el reglamento, la notificación del arbitraje, cómo comienza el arbitraje, qué tiene que contener esa notificación. Aquí, por ejemplo, aquí no vas a encontrar que tiene que estar presentada por un abogado debidamente colegiado y que tiene que contener firma, sello del abogado que representa la causa. Eso no existe aquí, ¿ya? No existe aquí. ¿Por qué? Porque las reglas son otras, completamente otras, ¿ya? Eso no hay, dentro de las sedes, no hay regulaciones ni limitaciones de colegiación obligatoria. No existe la ley de colegiación obligatoria. O sea, los planos, las obras de ingeniería, los trabajos de médicos o de abogados o de enfermeros, eso no va a estar sujeto a un estatuto, ¿ya? Los docentes, por ejemplo, no van a tener que tener ningún tipo de calificación de la Secretaría de Educación, porque se supone que como es una ciudad modelo, como es una burbuja, y que entra el que quiere y puede, entonces nadie está obligado a venir aquí a meter a sus hijos a este colegio. Lo van a meter a ese colegio los que vivan dentro de la sede, y van a irse a vivir a esa sede porque han hecho un due diligence, una debida diligencia, han visto sus doing business reports y han dicho, hey, me gusta ir a vivir ahí, me parece que es una ciudad modelo residencial muy bonita, en una isla muy bonita, y tienen reglas interesantes, reglas claras, y no me va a estar molestando nadie de ese país pobre. Ahí no va a haber ningún tipo de problema, vamos a tener nuestra propia policía, vamos a tener nuestras propias instituciones, nuestro propio sistema de elecciones, todo, vamos a tener nuestro propio documento de circulación, nuestras propias licencias, etcétera. Entonces, eso es otro mundo. Por ejemplo, aquí sí se prevé la mediación, que yo les decía que en Honduras nosotros no tenemos regulada la mediación en la ley. Ellos sí la tienen en Próspera. ¿Ok? Y luego ahí pueden ustedes ir viendo, todo esto lo pueden descargar. Aquí establece cuál es el número de árbitros, ¿ya? Cómo se nombran los árbitros, los principios de imparcialidad e independencia del árbitro, cómo se puede recusar al árbitro, cómo se puede reemplazar al árbitro, cuáles son las condiciones generales de la representación de parte, que les decía de los abogados. Aquí dice, cualquier persona puede ser representada en arbitraje. Los nombres, direcciones, números de teléfono, números de fax y direcciones de correo electrónico de los representantes deberán ser comunicadas por escrito a la otra parte y al administrador.
El administrador es el centro, evidentemente. Salvo que se instruya diferente por parte del administrador, una vez que el tribunal arbitral se ha establecido o se ha designado, las partes y sus representantes pueden comunicar por escrito directamente al tribunal con copias simultáneas a la otra parte, salvo que se le instruya cosa distinta por parte del administrador al administrador. Para el manejo de los representantes de las partes deberá ser de acuerdo con las guías que emita el Próspera Arbitration Center sobre la materia. Ahí no dice que tiene que ser un abogado hondureño, que tiene que estar colegiado, no, todo lo contrario. Aquí los abogados que van a atender asuntos en esta sede van a ser abogados extranjeros que conocen el sistema de precedentes, el sistema de reglas. Por eso es que hay una gran oportunidad para los abogados que quieran ir ahí a establecer sus bufetes y atender a esos clientes, ¿verdad? Lugar del arbitraje, idioma del arbitraje, jurisdicción del arbitraje, conducta del procedimiento, intercambio de información, aquí está, confidencialidad. El tribunal de arbitraje deberá tomar en cuenta las reglas aplicables a la información privilegiada, así como las que requieren de confidencialidad en las comunicaciones entre el abogado y el cliente. Cuando las partes, sus consejeros y sus documentos estén sujetas a cualquier ley aplicable o reglas diferentes, el tribunal deberá, en la medida de lo posible, aplicar las mismas reglas a las partes, dándole preferencia a la regla que provee el nivel más alto de protección. Miren las medidas cautelares, ¿ve? Interim measures. Medidas cautelares. Aquí en Honduras, en la Honduras de acá, las medidas cautelares las tiene que decretar el tribunal ordinario. O sea, los tribunales de arbitraje, ya vamos a ver más adelante, que no pueden emitir medidas cautelares. Se las tengo que ir a pedir al juez. Y aquí dice que a petición de parte, el tribunal de arbitraje puede ordenar o puede adjudicar cualquier tipo de medida cautelar o de conservación o de aseguramiento que considere necesaria, incluyendo injunctive relief, y injunctive relief es nuevamente medidas cautelares para la protección y conservación de la propiedad. O sea, embargo. Injunctive relief es embargo de las propiedades. Tales medidas internas o cautelares, ¿verdad? O precautorias, pueden tomar la forma de una orden o de una sentencia parcial, y el tribunal puede requerir security, que es garantía o rendir caución por los costos de dichas medidas. O sea, se parece mucho a lo que dice nuestro Código Procesal Civil, pero aquí lo ordena el tribunal. La solicitud debe de ser dirigida por una parte, miren aquí, a la autoridad judicial. No es incompatible, o sea que también se puede, miren qué interesante. La solicitud de medidas cautelares solicitadas por una parte a una autoridad judicial no será considerado incompatible con el acuerdo para arbitrar o una renuncia al derecho al arbitraje. O sea que si yo, por ejemplo, estuviera en Ceiba y digo, wow, voy a irle a pedir mejor al tribunal, bueno, puedo escoger entonces. Bueno, se fijan cómo hay cosas muy interesantes. Entonces, todo esto uno lo estudia antes de irse a vivir ahí, ¿verdad? En fin, eso era lo que quería. No quería entrar a hablar de las sedes, porque, como les digo, estoy viendo cómo consigo que alguien que sí sepa del tema, o sepa más que yo, hable a ustedes del asunto. Abogado. Volvamos entonces, dígame. Pero entonces, con esa potestad de elegir con quién aplicar las medidas cautelares, digamos, ¿eso le aplica una vez iniciado un procedimiento arbitral o tiene que ser antes del mismo? Bueno, esa es una pregunta interesante, porque conforme lo establece nuestro código procesal, mira qué interesante. Cuando vos te vas a las medidas cautelares del código, dice: en cualquier proceso del demandado, el demandante o el demandado reconveniente podrán solicitar medidas cautelares necesarias y apropiadas para asegurar la efectividad y el cumplimiento de la sentencia que recayera. ¿Ok? O sea que aquí no hace ningún tipo de discriminación.
luego habla de los requisitos de periculum in mora, de fumus boni iuris, habla luego también que el Estado no, contra el Estado no proceden medidas cautelares para futura ejecución del proceso. El 352 dice en cualquier estado del proceso puedes solicitar las medidas cautelares, con lo cual te está abriendo la puerta, pero el 353 responde tu pregunta y dice claramente medidas cautelares en procesos extranjeros y arbitraje. El demandante en un arbitraje iniciado en territorio hondureño y el demandado reconveniente podrán solicitar al juez la adopción de medidas cautelares pertinentes, pero dice arbitraje iniciado, ¿ok? Quien acredite ser parte en procesos judiciales o arbitrales, o sea que ya tendrías que ser parte, y para poder ser considerado ser parte, tienes que haber ya entrado en el proceso de arbitraje, a donde evidentemente se declara quiénes son las partes demandante y demandado, porque puede haber pluralidad de partes o multipartes. Podrán solicitar a los órganos jurisdiccionales hondureños la adopción de medidas cautelares con respecto a los bienes situados o actos que se estén realizando en Honduras de conformidad con los tratados y convenciones internacionales aplicables. Entonces, ahí claramente te dice en qué momento es que tú puedes pedir la medida cautelar, y dice en el arbitraje iniciado, a diferencia de en la vía ordinaria, a donde tú las puedes solicitar antes de presentar la demanda. O sea que hay un efecto sorpresa, y por eso en las medidas cautelares existe la figura de la inaudita parte, de la adopción sin audiencia de la parte contraria, ¿cierto? Entonces, por eso es que es esa una posibilidad. En el caso del arbitraje, ya no es sorpresivo, porque ya inició el arbitraje. Puede ser sorpresivo porque vos puedes estar tranquilo en tu arbitraje y ni te das cuenta de que tu contraparte ya abrió un expediente de medidas cautelares, sí, pero ya estás en el litigio, o sea que ya esa es una posibilidad, y lo lógico es que uno como abogado, si se sospecha que puede haber una medida cautelar, entonces hay que ir a ver el libro de entradas, bueno, que ahora el libro de entradas es digital, pues, pero yo le hago así porque así lo revisaba yo, ¿verdad? Ok, no sé si eso responde, Andara. Sí, abogado, sí, es que tenía esa duda. Sí, es muy importante, no muchos abogados lo saben, tiene que haber iniciado el arbitraje. Si tú no has iniciado el arbitraje, entonces la técnica sería que le lleves un escrito de personamiento al juez y le digas, mire, esta medida cautelar no procede porque la parte solicitante no ha acreditado que ya inició el arbitraje. ¿Ya? No ha acreditado que ya inició el arbitraje. Bien, entonces volvamos a la conciliación. Para poder entender bien en orden, vamos a entrar, igual que la ley desarrolla primero la conciliación y luego el arbitraje. Y lo más importante, les decía yo, ¿qué es conciliable en un centro de conciliación? ¿Qué puedo llevar a la UNA? ¿Qué puedo llevar a las cámaras de comercio? ¿Qué puedo llevar al colegio de abogados yo a un foro de conciliación? Bueno, lo primero es todo lo que sea susceptible de transacción. Y aquí es muy importante entonces que nos vayamos a ver la referencia al artículo 2000 y subsiguientes del Código Civil en cuanto a que hay que tener capacidad de disponer. Entonces hay cosas que no están en el comercio, hay cosas que no es posible transigirlas, o algunos dirán transarlas. Bueno, entonces en ese sentido, lo que no es susceptible de transacción, si yo no lo puedo vender, si yo no lo puedo regalar, si yo no lo puedo donar, si yo no lo puedo destruir, yo no lo puedo conciliar. ¿Ok? Yo no puedo llegar a conciliar, por ejemplo, la paternidad. No, yo voy a aceptar la paternidad de este hijo, pero de este no. Entonces, alcancemos un punto conciliatorio para que no, es que o soy el papá o no soy el papá. O sea, temas de paternidad, temas de parentesco, de familia, temas que tienen que ver con alimentos, obligaciones futuras, todo lo que tiene que ver con tema criminal, eso está fuera del alcance de la conciliación. Ahora, en general de la conciliación vista desde la óptica de la ley de conciliación y arbitraje, sabemos que hay una posibilidad de conciliar en materia de familia, que hay posibilidad de conciliar temas de materia penal, por ejemplo, pero hay delitos de orden público o perseguibles de oficio en los que interviene el Ministerio Público. En las cuestiones que interviene el Ministerio Público no hay posibilidad de negociar, ¿ya? Entonces, si fuera un
delito de orden privado, bueno, eso es diferente, eso sí lo puedo llevar a conciliación. Pero no los quiero confundir, porque yo lo que quiero que entiendan ustedes es la conciliación en materia civil, ¿ok? La conciliación en materia civil mercantil. Lo que es susceptible de desistimiento, bueno, todos sabemos que el desistimiento es la facultad que tengo yo de abandonar, ¿ya? La facultad que yo tengo de abandonar una acción o de dejar el asunto de lado. Yo puedo, por ejemplo, desistir de una acción. Imagínense que yo demandé y luego yo voy a desistir de esa demanda. ¿Y qué estoy demandando? Hombre, una ejecución de un título, valor. Yo puedo perfectamente decir, no, ¿sabes qué? Te perdono esa deuda. Voy a desistir de esa reclamación. Si yo tengo la facultad de desistir, entonces también tengo la facultad de conciliar, ¿ya? Y número 3, lo que expresamente determine la ley. Y ustedes van a encontrar que hay ciertas referencias en la ley que hablan sobre la conciliación. Y aquí he puesto yo 2 referencias en el artículo 525 y 546 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Para que lo revisen con más tiempo. En ese sentido, lo más importante a la hora de que estemos como conciliadores designados por algún centro de conciliación, o ya vamos a ver de qué otras formas podemos ser conciliadores, tenemos que verificar esas facultades, que son 2, y son de expresa mención y tienen que estar textualmente en el poder de ese abogado, si es que en todo caso es un abogado el que comparece, o de ese representante legal, si comparece el representante legal en caso de persona jurídica. Y si se trata de persona natural, hombre, pues no hay que revisar nada porque ahí está, pues, tiene las facultades para poder hacer las cosas a título personal. Uno es asistir a la conciliación porque tiene componente confidencial y no puede entrar cualquiera a la audiencia. Y 2, para transigir. Entonces, bottom line, la palabra mágica es transigir o transacción. Eso es la palabra mágica. Desistimiento es importante, sí, pero lo más importante es que ustedes en la cabeza se graben transacción, transacción, artículo 2000 y subsiguientes del código, transacción, transacción. Yo puedo transigir mi filiación paternal con mis hijos o con la mía con mi padre. No, no puedo, eso no es objeto de negociación. Bueno, entonces yo no puedo definitivamente llevar eso a conciliación. Yo no puedo solicitar la conciliación para declarar la paternidad de una persona, ¿verdad? O para decretar la obligación de dar alimentos. No puedo. O sea, esas son cosas que no son negociables. Ya la ley me impide negociarlas. ¿Qué asuntos pueden ser objeto de conciliación? Ya les di algunas ideas con el tema de lo que es susceptible de transacción y desistimiento, pero el artículo 19 de la Ley de Conciliación y Arbitraje curiosamente hace alguna enumeración y habla de la conciliación laboral. Y ustedes y yo la conocemos bien. Capaz y alguna vez nos han llevado ahí o hemos llevado a alguien ahí, a un patrono, ¿verdad? Para que podamos tratar de resolver el asunto a nivel de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Esa se llama conciliación laboral. La conciliación de familia, evidentemente, la conciliación vista desde la perspectiva económica, ¿ya? Económica. O sea, no es si tengo o no la obligación de dar alimentos, sino cuánto voy a dar de alimentos, ¿ya? ¿Qué porcentaje? Ah, eso sí es susceptible de transacción. Lo que yo no puedo llevar a transacción o a conciliación es si tengo o no tengo la obligación. Igual en temas de niñez, también referido evidentemente a los componentes monetarios. La conciliación civil, bueno, es un mundo es un mar de oportunidades ahí. La comercial, un poquito más aterrizado al tema mercantil. La agraria, en materia agraria. La contencioso administrativa también existe. ¿Por qué? Porque hay fases dentro del proceso contencioso administrativo en las cuales yo puedo poner el asunto a dormir, ¿ya? Y no pelear. Evidentemente para eso se ocupa, y aquí el abogado Cardona nos puede confirmar, se ocupa un decreto, ¿ya? De la, una instrucción, un acuerdo con la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Y ese acuerdo de la Procuraduría General de la República se puede homologar a nivel del juzgado. Y ya simplemente el asunto se acaba. Y en materia policial o penal, digamos que la referencia a la conciliación va más encaminada a todos aquellos temas de tránsito. Ya cuando ustedes tienen un choque vehicular, evidentemente yo puedo negociar ahí, yo puedo conciliar ahí el tema de la indemnización que deriva de ese accidente, ¿ya? Ahora, aquí no significa que yo puedo tener una conciliación penal en cuanto a yo no culpable del delito, no, ya dijimos que no,
Pero, por ejemplo, si yo atropello a una persona y le rompo su pierna, hay un daño económico que deriva de esa conducta o de esa omisión, y en ese sentido yo voy a tener que indemnizar, ¿verdad? Y hay expertos que se llaman actuarios, que son expertos que se encargan de determinar la cuantificación de la indemnización de los daños y perjuicios causados. Entonces, si yo, por ejemplo, Dios quiera que no, pero cometo un acto imprudente y acabo la vida de una persona, y esa persona era quien proveía alimentos para una familia integrada por 5, de los cuales 4 son menores de edad y están en edades escolares, y, hombre, la cuenta suma. Ese asunto sí puede ser objeto de conciliación. O sea, yo voy a la cárcel, digamos, por el delito, pero el tema, la indemnización derivada de ese delito o de esa falta, yo la puedo conciliar, ¿verdad? ¿Con quién? Con la parte afectada, evidentemente, los que representan los intereses del difunto, ¿verdad? Normalmente va a haber un abogado de la familia que va a estar lidiando con mi abogado y vamos a poder negociar estos temas. ¿Para qué? Bueno, para que el Ministerio Público logró que me llevaran a mí detenido y me apresaran y además me encarcelaran, me recluyeran por el delito cometido, porque es de orden público, pero en la parte privada yo he negociado, ¿ya? Yo he negociado el componente que se puede negociar, que es la parte económica, monetaria, transigible, susceptible de desistimiento. Y luego, aquí es importante hablar de las abstenciones de oficio y las declinatorias, ¿verdad? ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque en el CPC ustedes van a encontrar en los artículos 25 y 26 que hay referencias a temas que simple y sencillamente el juez tiene que hacerse a un lado, ¿verdad? El juez tiene que apartarse y no tiene que conocer del asunto, tiene que abstenerse de oficio, así lo dice. Y también hay cuestiones en las que el juez no se abstiene de oficio y entonces nosotros, los apoderados, vamos a tener que llegar y decirle, le invocamos el artículo 26 de la declinatoria, o sea que usted tiene que declinar la competencia sobre ese asunto porque ya tenemos una cláusula arbitral, el demandante no le dijo que habíamos firmado un contrato, aquí está el contrato que tiene pacto arbitral y por lo tanto usted no tiene que conocer este litigio. Ah, bueno, el juez va a decir, bueno, yo no sabía, disculpe, ¿verdad? Yo no sabía que en ese tema de, por ejemplo, de compraventa privada de mercaderías, ¿verdad? A donde yo me comprometí a comprarle las producciones de mora silvestre, habíamos pactado que ese era un contrato, no sé si de compraventa o de suministro, habrá que ver la diferencia. La compraventa es un solo acto, ¿ya? Que se perfecciona y se acaba, y el suministro es una secuencia o una consecución de entregas y de aceptaciones a lo largo de un tiempo, ¿verdad? Entonces es diferente, ¿verdad? Imaginémonos que fuera un contrato de suministro en el que yo me he comprometido a proveer mora silvestre a razón de, no sé, 50 libras de mora silvestre semanales, y existen ahí incumplimientos, etcétera, y entonces la parte quiere hacerse el chanchito, ¿verdad? Y me quiere ir a demandar a la vía ordinaria para no tener que pagar las tarifas del centro de conciliación. Yo le digo, no, momento, a mí no me vas a demandar aquí, me vas a tener que demandar allá. Señor juez, mire, aquí tenemos un pacto arbitral, se lo traigo, se lo enseño, porque este gallo no lo trajo, y aquí no es el foro. Ese es un ejemplo de una declinatoria. El concepto de conciliación es muy importante entender dos elementos que están resaltados. Lo primero es que como mecanismo de solución de pleitos o de controversias de personas naturales o jurídicas, dos o más, ¿ya? Porque si fuera una, hombre, ya si yo tengo problemas conmigo mismo, pues ya es un tema que a nadie le interesa y que ya supone que es un problema mental el que tengo. Pero si tengo problemas con dos o más, los puedo conciliar, los puedo resolver a través de este mecanismo de solución, pero aquí lo importante es que son las partes mismas las que resuelven el asunto. O sea, el conciliador es un neutral, es un tercero neutral que no va a tomar decisiones. Por eso ahí en la fotito ustedes ven que están dándose la mano esas dos personas, y el tercero, que soy yo o usted, dependiendo de qué lado de la pantalla estamos, lo único que estamos haciendo es sonriendo y viendo cómo ellos se estrechan la mano y resuelven su conflicto, ¿ya? El conciliador solamente es un apoyo neutral que les lleva y
apoya y ayuda a las partes a que encuentren esa fórmula de solución de la controversia. Pero al final, quienes resuelven el asunto son ellos mismos. Yo no puedo imponer como conciliador. Y les decía que había que ver las clases de conciliación, y ya de alguna forma hemos dado algunos ejemplos. Hemos hablado de la conciliación judicial. Dígame. Abogado, y si usted es árbitro, ¿usted puede ser conciliador o son dos cosas totalmente distintas que se tienen que aprender? Dos cosas totalmente distintas para personas completamente distintas, con habilidades completamente distintas, con resultados muy similares, porque los dos resuelven un pleito, pero no tener las mismas calificaciones. O sea, la óptica para atacar el problema y resolverlo desde la vía de la conciliación es mucho más complejo que desde la vía del arbitraje. Lograr la conciliación, como no depende de vos, que puedes tener muy claras las cosas, como no depende de vos, simple y sencillamente no es tan fácil. El arbitraje es diferente, y vamos a ver qué es la diferencia más importante entre una y la otra, que es que ahí yo le estoy defiriendo, ¿ya? Le estoy entregando a el tribunal esa potestad de resolver la controversia. Ahí sí yo le estoy diciendo, mira, fue imposible, no logré conciliar, no logré mediar, no logré negociar, no logré arreglo directo, no logré enamoramientos ni amenazas. Entonces, ¿sabes qué? Ya topé. Y como ya topé, resolvelo vos. Aplica aquí la ley, la técnica o la equidad. Entonces, sí son diferentes. Volviendo al tema de las clases de conciliación, decíamos que hay una conciliación judicial, y esa conciliación judicial, ustedes tienen que apuntar en los artículos 6 al 10 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, que están derogados. ¿Ok? Si ustedes ven el CPC en el artículo 921, numeral 3, dice, los artículos 6, 7, 8 y 9 del capítulo 2 de la Ley de Conciliación y Arbitraje están derogados expresamente. ¿Ok? Entonces, apunten eso en su Ley de Conciliación y Arbitraje para que no se vayan a confundir. Y en ese sentido, el artículo 448 del CPC establece que en la audiencia preliminar, a cargo del mismo juez que conocerá la causa, se tendrá que intentar la conciliación. Entonces, aquí hay una diferencia muy importante, porque en el proceso ordinario, la conciliación la lleva a cabo el mismo juez que va a conocer el pleito principal. Entonces, a diferencia de lo que decía anteriormente ante la pregunta de no sé si era Jaime, es en el proceso de conciliación institucional, en un centro de conciliación, el conciliador, una vez que conoció la conciliación, nunca más lo vamos a ver en el proceso. Entonces, la posibilidad de ser sinceros, la posibilidad de ser abiertos, la posibilidad de ser más directos en las pretensiones y de ser, sobre todo, reales, ¿ya? Auténticos, legítimos, es más fácil, porque ese jodido o esa chica que esté ahí, no la voy a volver a ver nunca más en mi vida, en el proceso. Entonces no me importa decir de entrada toda la verdad y nada más que la verdad. Sin embargo, en la vía judicial, cuando es el mismo juez el que me va a resolver la controversia, hey, por estrategia yo lo mejor es que me quede callado porque llevo la de perder. Entonces yo no le voy a decir, sí, fíjese señor juez, que yo evidentemente le debo ese producto porque no le hice las entregas de las moras silvestres que me contrató bajo suministro, y además el dinero que utilizaba para los fertilizantes lo utilicé para poder atender otras obligaciones. Yo no le voy a decir eso al juez, porque ya le estoy diciendo entonces que soy culpable y que evidentemente me tiene que condenar a lo que le está demandando el actor, ¿verdad? Entonces, no existe la misma eficiencia, no existen las mismas posibilidades dentro de una conciliación judicial, porque de nuevo, aquí prácticamente es la misma persona, entonces se vuelve de mero trámite, y ustedes van a ver que va a llegar a las audiencias y van a decir, ¿quieren conciliar? No, bueno, sigamos. Ya está, ese es el intento de conciliación judicial. Muy pocas veces las partes ya llevan cocinado
el pleito para conciliarlo ante el juez. Se puede hacer, puede ser que las partes digan, sí, su señoría, las partes hemos platicado antes de esta audiencia, hemos acordado conciliar judicialmente frente a usted y por lo tanto le rogamos que haga acopio de todas nuestras de todos nuestros acuerdos para que los podamos dejar plasmados en un acta. Ah, bueno, hubo conciliación judicial, no pagaste nada de forma inmediata, o sea, sí pagaste porque evidentemente tus impuestos son los que pagan los salarios de los jueces del Poder Judicial, pero digo, no te tuviste que sacar la billetera en ese momento, como sí sucede en los centros de conciliación institucionales. Y luego, la versión contraria, o digamos, la otra opción sería que no fuera judicial, sino que fuera extrajudicial, que bueno, también se le llama extraprocesal porque está fuera del alcance de la jurisdicción ordinaria. O sea que aquí es, o lo hago dentro del Poder Judicial o lo hago fuera del Poder Judicial. Y si lo hago fuera del Poder Judicial, extrajudicial o extraprocesal, tengo 3 formas de hacerlo. Institucional, y ahí ven ustedes los logotipos del Centro de Conciliación y Arbitraje de la CCIT, de la CCIC, de la CCIA, del Colegio de Abogados y de la UNA. Estos son, digamos, los 5 centros de conciliación institucional que yo conozco. De momento, no sé, habrán otros, tal vez no están activos. Me han dicho a mí que, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos tuvo un centro de conciliación y arbitraje. No sé si estará activo o no, pero cualquier persona de las que enumera la Ley de Conciliación y Arbitraje, gremiales, instituciones educativas como UNITEC, por ejemplo, podrían tener sus propios centros de conciliación institucional. O sea, que tienen su propio reglamento para poder establecer cómo se lleva a cabo la conciliación institucional, su propio tarifario para ver cuánto cuestan los servicios, su propio listado de conciliadores certificados, que son personas que se han capacitado para tener las habilidades de conciliación y que tienen sus currículums a la disposición de los usuarios que llegan a decir, mire, tengo un pleito de esta naturaleza, quiero ver quiénes son los conciliadores que tienen experiencia en esta materia. 2, la conciliación notarial, porque sabemos que el Código del Notariado hondureño establece ciertas materias que son susceptibles de ser resueltas por no ser litigiosas y se llaman asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, dentro de los asuntos de jurisdicción voluntaria que enumera el Código del Notariado de Honduras, está incluida la conciliación. O sea, yo puedo acordar, por ejemplo, en el testamento, lo firma mi padre o lo firmo yo ante mi notario de confianza, que ha sido mi amigo de toda la vida, y le digo, mira, cuando yo falte y tú abras mi testamento que está cerrado hasta que yo fallezca, quiero que además, en caso de que haya controversia, quede pactado que tú vas a resolver la controversia. ¿Ya? Bueno, en ese caso cometí un error, porque el notario autorizante no puede ser el notario que resuelva la controversia derivada de esa herencia o de ese testamento, pero imaginémonos que es otro de mi confianza que está en ese mismo despacho, en ese mismo bufete. Entonces yo puedo dejar pactado ahí en el testamento cerrado que cualquier conflicto de los herederos se va a resolver en conciliación notarial. Perfectamente puede ser conciliación notarial. ¿Qué significa eso? Que no voy a ir a ninguna cámara de comercio a pagarle a nadie, sino que voy a ir a ese mismo bufete a pedir la conciliación notarial de uno de los notarios que no sea el que autorizó el testamento para poder resolver la controversia, que deriva evidentemente de un pleito entre la familia, ¿cierto? Un hermano que se opone, el otro que dice que sí, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos la conciliación extrajudicial administrativa. ¿Y cuál es esa conciliación judicial administrativa? Bueno, normalmente nosotros la vemos en asuntos que tienen que ver con tránsito, ya dijimos, con temas laborales, ya vimos la conciliación de la Secretaría del Trabajo, ya vimos también que hay en temas de protección al consumidor, ¿verdad? Por ejemplo, en protección al consumidor existe la conciliación administrativa. También hay en temas de inquilinato, ¿cierto? En temas de inquilinato existe una posibilidad de
conciliar las diferencias ante un departamento administrativo de inquilinato. Bueno, todos esos son conciliadores administrativos. No son notarios, no forman parte de un listado de un centro, pero sí son funcionarios públicos administrativos que tienen esa facultad, que tienen esa investidura, porque han sido designados para un cargo público relacionado con conciliación extrajudicial administrativa. ¿Y qué hacen esos funcionarios públicos? Bueno, descongestionar los tribunales ordinarios. Entonces, en vez de tener que elevar el pleito de tránsito a la materia civil, procesal civil, yo resuelvo ahí en las salas de conciliación de tránsito, que yo soy el responsable de pagar la indemnización de la reparación por el daño causado al vehículo, y se acabó, ya está, eso nunca va a llegar a ser un pleito. Ahora, puede ser que no se cumpla esa conciliación, bueno, sí, entonces en ese caso sí que va a iniciar un pleito en los juzgados civiles. Y así sucesivamente tenemos otros ejemplos que pueden surgir en el futuro de conciliación extrajudicial administrativa para otro tipo de materias. ¿Cuáles son los elementos de la conciliación o las características de la conciliación? Bueno, pregunta. Abogado, disculpe, ¿puede repetir los centros que salen en institucional, que no logré verlos bien? Los centros que yo conozco son Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, en la Cámara de Comercio e Industria de Atlántida, en el Colegio de Abogados y en la UNA. 5 centros de conciliación. Cámara de Cortés, después de Cortés, ¿qué dijo? Atlántida, Colegio de Abogados y la UNA. Ok, gracias. Bien, los elementos de la conciliación, primero y más importante, es que es autocompositiva. Ya dijimos que quien resuelve aquí son las partes. Aquí el trámite es voluntario, o sea, a mí nadie me va a obligar. Yo no voy a tener aquí en la mesa a un señor de traje y corbata diciéndome qué hacer. No, no, no. Digan, ¿hay preguntas? Abogado, disculpe, es que era con el tema anterior que me surgió una duda. Con la conciliación notarial, ¿eso qué alcance tiene? Porque es que con lo que yo tengo entendido, un notario por ley debe dejar de conocer un asunto una vez que entra en controversia pues, con las partes, es decir, que va a haber contienda. Exacto. Entonces, ¿cuál es el alcance de esa conciliación notarial? Ya que puso el ejemplo del testamento. Lo que te decía, que en vez de que eso se vuelva contencioso, lo vamos a mantener en jurisdicción voluntaria. Entonces, las partes vamos a decir, mira, no va a haber pleito, vamos a llegar a un acuerdo. La cosa es diseñar el acuerdo, qué es lo que vamos a acordar. ¿Y quién nos va a ayudar? El notario. Entonces nos vamos a ir a sentar con el notario, y el notario va a decir, bueno, ustedes vinieron aquí voluntariamente, ¿ya?, a resolver esta controversia, o porque el testamento, la última voluntad del causante, establecía que cualquier conflicto derivado de su masa hereditaria y de su testamento cerrado se tendría que resolver en la instancia de notarial, ¿cierto? En la instancia notarial. Entonces, no tengo el código del notariado aquí a la mano. No sé si vos lo tenés ahí para que te busques el artículo 52. Sí, abogado, ya lo busco. Buscate ahí el 52, me parece. ¿Lo hallaste? No lo tengo aquí a mano. ¿52 o 53? No recuerdo. Es el 53, abogado. Dele viaje, léalo. Sí, los actos no contenciosos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles y en otras leyes pueden ser conocidos, tramitados y resueltos por los notarios cuando medie consentimiento expreso y unánime de los interesados. Los interesados pueden elegir libremente en el trámite notarial o el judicial según lo estimen conveniente. Escogida una vía, no puede abandonarse para acudir a la otra. Tampoco pueden emplearse simultánea o sucesivamente.
Y es prohibido al notario intervenir en asuntos no contenciosos cuando haya participado en los mismos como abogado o haya participado en la autorización del acto o contrato que se trate. Sí, entonces yo por eso rectifiqué con que el notario autorizante no puede ser el notario conciliador, pero lo que te está diciendo es que hay asuntos de jurisdicción voluntaria a donde yo puedo decidir, en vez de irme a lo judicial, me voy a lo notarial, me voy a un foro notarial. Entonces, en vez de tener las audiencias frente a un juez, las voy a tener frente a un notario en una sala que en vez de ser una sala de audiencias va a ser la sala de conferencias del bufete o el despacho del abogado, ¿verdad? Y ahí luego enumera los asuntos que son objeto de jurisdicción voluntaria. A ver si los puedes enumerar. A ver si los puedes leer. Sí, es que estoy buscando el artículo. 56. Ah, el 56. Sí. La actuación notarial en los asuntos no contenciosos están sujetos a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles, la presente ley y las demás leyes del país. En esta clase de asuntos, el notario no puede expedir copias parciales o transcribir de él solamente una parte cuando la parte omitida afecta. El incumplimiento de esta disposición vicia nulidad del testimonio y además acarrea responsabilidad para el notario que lo infrinja. 57. En los casos que específicamente lo disponga la ley, es obligatorio oír al ministro público antes de dictar cualquier resolución. Al ministerio. Sí. Aquí los enumera ya en el 59. Sí, 59 está, ok. Sí. Entonces, rectificación de inscripciones en el registro civil, patrimonio familiar, habilitación para comparecer. Por ejemplo, la rectificación de inscripciones normalmente le llamamos la corrección de nombres, digamos, ¿verdad? Entonces hay gente que, por ejemplo, se llama de forma difícil de escribir o sus apellidos, por ejemplo el mío que es González, puede ser que esté en algunos documentos con S, en otros con Z, etcétera. Eso sería una rectificación civil, o sea, que agarra la partida de nacimiento o la certificación de matrimonio o la de defunción y la corrige. ¿Qué más? ¿Dos? Sí, también emancipación voluntaria, habilitación de edad. La emancipación voluntaria, que ya saben ustedes que es para poder decirle, yo soy tu padre, pero tú ya puedes navegar solo. Sí. También la habilitación de edad, información a perpetua, divorcio por mutuo consentimiento, inventario solemne. Por ejemplo, no contencioso, evidentemente el divorcio por mutuo consentimiento es no contencioso y es para decirle al juez, mira, al notario, mira, yo no voy a ir al juzgado de familia, o sea, yo voy a divorciarme aquí, en tu sala, en tu bufete. ¿Qué más dijiste? Inventarios solemnes. Inventarios solemnes, separación de hecho, conciliación y arbitraje. Ejecución la separación de hecho, por ejemplo, es cuando no existe el matrimonio, pero pues hay una unión de hecho, entonces hay una separación de hecho también. Y el siguiente, que es el que queríamos llegar, que dice conciliación y arbitraje. Entonces ustedes me dicen, entonces los notarios son árbitros y conciliadores por ministerio de la ley. Exactamente, son árbitros y conciliadores por ministerio de la ley, y en ese sentido ellos pueden llevar tanto conciliación como arbitraje en sus despachos, en sus propios despachos. Y entonces, claro, yo le digo al notario, mira, quiero tratar de conciliar este pleito, y si no logro conciliarlo, entonces ahí se va a llevar el arbitraje notarial, el arbitraje extrajudicial notarial, y no va a ser institucional, porque no es ante una institución, ¿ya? Sino que va a ser ante el notario, entonces le vamos a llamar arbitraje notarial. Y si es conciliación, le vamos a llamar conciliación extrajudicial notarial. ¿Verdad? O sea que los notarios tienen un montón de ventajas, ¿verdad? Pueden hacer un montón de cosas que no puede hacer la mayoría o el resto de los que solo somos abogados. No sé si eso resuelve tu duda, Jaime. Sí, entonces, digamos, una vez que acuden al notario para un intento de conciliación y, digamos, este fracasa, ya esa etapa de la conciliación del proceso arbitral se puede tener como que ya la completó antes de acudir al centro.
Así es, o no necesariamente acude al centro, sino que busca otro notario, que puede ser de ese mismo bufete, ¿verdad? Para poder resolver la controversia ahí mismo. Entonces se mantiene hermético, nadie se da cuenta, además es un pleito de familia, no se quieren exteriorizar asuntos de la familia, privados, que puede ser un poco vergonzoso para alguien de la familia y que puede ser también perjudicial para los negocios, ¿verdad? Entonces imaginémonos nosotros que surgiera una especulación y se toma una fotografía de un magnate de los negocios en Honduras entrando a una cámara de comercio y luego minutos después le toman una foto al hijo bajándose del vehículo y entrando por la misma puerta y luego entra otra de sus hijas, entonces va a decir, a tomar café no vienen, ¿verdad? Aquí hay algo, aquí pasa algo con esa familia y puede ser que sea una familia muy poderosa y entonces los paparazzi captaron ese momento y va a ser noticia digamos, de alarmante, escandalosa, mediática, donde van a decir, hey, hay problema, ¿verdad? Por eso ustedes ven mucho eso en México, ¿verdad? Mucho eso en México, cuando llegan las familias y se van bajando en el parqueo y están todos los paparazzi ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué dice Camila Sodi con Thalía y no sé qué? Bueno, pues se están peleando eso, ¿verdad? Se están peleando las herencias, se están peleando los derechos de autor de canciones y digamos, los derechos económicos derivados de esos derechos de autor. Y así, o sea, que hay un montón de pleitos que son de naturaleza tan privada, tan confidencial, que uno dice, no, mira, ni la Cámara de Comercio de aquí, ni la de Atlántida, ni el Colegio de Abogados, porque hay secretarias, hay guardias de seguridad, hay parqueos, hay cámaras, hay gente que entra y sale, hay terceros. Yo quiero que esto sea completamente hermético, entonces yo lo voy a hacer ante el notario, ¿verdad? Entonces podemos alquilar una sala de juntas de nuestro edificio, el notario va a entrar, como entra todas las semanas, a firmar auténticas y a firmar protocolos y a firmar todo tipo de documentos, y bueno, ahí se va a reunir con nosotros y él va a ayudarnos a resolver esta controversia, ¿ya? Y el que lleva el arbitraje con él es propiamente el notario, que lleva la anexa jurisdicción. ¿Preguntas? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, entonces el tiempo se acabó. Nos vemos mañana para seguir con este tema.